Ok, nosotros tuvimos la última clase, revisando un poco lo que sería la arquitectura, un poco lo que es eh, las conexiones o el cliente-servidor, y vimos que podemos tener diferentes formas, diferentes arquitecturas, de 2 capas, de 3 capas, de multinivel, etcétera. Bueno, vamos a continuar con con lo que respecta a ese tipo de arquitectura y lo que sería la introducción del servicio web. El servidor web, eh, dentro de esa configuración cliente-servidor. Entonces, el servidor web, también llamado web server en inglés, es el software que se encarga de despachar el contenido de un sitio web al usuario. Se trata de programas que median entre el usuario de Internet y el servidor donde está la información que se solicita. El servidor puede estar en el mismo computador donde está la base de datos o puede estar en computadores diferentes, pero es un servicio, si que se quiere decir, que trata de mediar entre lo que son los usuarios y y el servidor donde están los datos. Si vemos aquí la configuración, vemos que tenemos los los clientes web, por una parte, tenemos el servidor web, que puede ser en diferentes sistemas operativos, puede tener diferentes eh, configuraciones. Aquí tenemos el caso del servidor web Apache y el servidor de base de datos. El procesamiento es bastante simple, hay una petición web, entonces hay una resolución DNS en donde se transforma la petición web y mediante un servidor de nombre en donde eh, de, a través de la transformación del dominio da la dirección donde posiblemente pueda estar el, el servicio o donde se puede atender la solicitud que se está haciendo. Entonces se hace una solicitud por parte del navegador, se utilizan diferentes protocolos, los principales TCP/IP y HTTP. El servidor web procesa la solicitud, determina el dominio y el servidor responde mediante algún tipo de mensaje eh, estándar, que puede ser HTML, JSON o cualquier otro que, que convengan dentro de la comunicación entre servidores y entre el productor o entre los diferentes procesos. ¿Qué aspectos fundamentales tenemos en la tecnología web? Dentro de este proceso que hemos venido eh, revisando, hay 3 elementos fundamentales dentro de la tecnología web. Por una parte es el modelo cliente-servidor, que ya lo hemos ido mencionando, donde tenemos cliente, internet en el medio y el servidor que contiene los datos. Por lo tanto, esta arquitectura cliente-servidor que vemos que puede tener diferentes configuraciones en diferentes capas, pero en la parte más simple podemos verla como los clientes, el internet y el servidor. Entonces, es decir, los datos y el procesamiento de ellos, y quien lo solicita y quien lo procesa no residen en el mismo sitio, están separados. Entonces hay una petición, esa petición viaja a través de la red, llega al servidor, la cual es atendida y devuelve el resultado al cliente. Obviamente, dependiendo cómo se construya, este proceso puede tener diferentes configuraciones, como lo dije anteriormente. Los protocolos web, los principales HTTP, HTML y las direcciones URL que permiten localizar los recursos que se están invocando. Entonces, eh, y los navegadores web. Entonces, básicamente, la tecnología web con todas las variantes, herramientas que pueden haber, eh, están constituidas por la configuración del modelo cliente-servidor, los protocolos web que permiten la comunicación y la localización de, de los recursos y los navegadores que hacen el de medio entre
facilitan o funcionan como un middleware que facilitan la comunicación entre los clientes y los servidores. Entonces, de los componentes HTTP que mencionamos anteriormente, es uno de los protocolos fundamentales, eh, en donde es el protocolo base de la web. Es un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. ¿Qué quiere decir orientado a conexión? Que emplea para su funcionamiento un protocolo de comunicaciones de modo conectado, TCP/IP o Transport Control Protocol, que establece un canal de comunicaciones de extremo a extremo entre el cliente y el servidor. No sabemos qué está pasando en el medio, pero simplemente sabemos que hay una conexión de extremo a extremo entre un punto A y un punto B. Por lo que el pase de flujo de bytes que constituyen los datos que hay que transferir, en contraposición de los protocolos de datagrama o no orientados a conexión que dividen los datos en pequeños paquetes o datagramas y los envían pudiendo llegar por vías diferentes del servidor al cliente. Es decir, en la orientado a conexión se establece la ruta y la ruta permite hacer la conexión entre el cliente y el servidor. Sin estado, cada transferencia de estado es una conexión independiente de la anterior, sin relación alguna entre otras. Por lo tanto, cuando se hace la conexión, no se está, no se guardan los estados anteriores. Por lo tanto, cada conexión es una nueva, es independiente de la otra. Hay una variante que es la HTTPS, que se incorporan los elementos de seguridad que permiten cifrar y autenticar el tráfico entre el cliente y el servidor para garantizar la integridad y la seguridad de los datos que se están transmitiendo entre ellos. El otro protocolo fundamental es el HTML, que es un lenguaje de marcas que se utiliza insertando marcas en el interior del texto, los tags, que nos permiten representar de forma rica el contenido y también referenciar otros recursos, imágenes, etcétera, enlazar con otros documentos, mostrar formularios que posteriormente pueden ser procesados. Es una forma de hacer, mediante el etiquetado, y mediante las marcas se pueden se estandariza por una parte, pero también se flexibiliza lo que sería el uso de la comunicación, que antes era un problema para poder conseguir un estándar que sirviera para los diferentes dispositivos que trataban de comunicarse entre sí. Entonces, en este lenguaje se describe la estructura de los documentos a través de marcas y etiquetas. Posibilita los enlaces a otras páginas o informaciones y actualmente se ofrecen numerosas funcionalidades como el acceso de base de datos, a objetos de datos, también opera con otros lenguajes de mercado estandarizados como HTML, que permite la utilización de gráficos vectoriales, transacciones de e-commerce, ecuaciones matemáticas, objetos de metadatos, servidores API, y otras muchas clases de aplicaciones de información estructurada. De tal manera que lo que ha hecho este protocolo es flexibilizar la comunicación, pero también darle una estructura que permita estandarizar la comunicación entre ellos, que es un problema que siempre ha estado en Internet. ¿Cómo hacemos para que todos los dispositivos que están interconectados se entiendan entre sí? Y URL, Universal Resource Locator, es una definición única o dirección permanente de localización de un documento. También están los URI, que son los Universal Resource Identificator, que son los identificadores de los recursos que se utilizan dentro de la red. Uno de los aspectos principales de todo el desarrollo de la web lo tiene el consorcio World Wide Web, dirigido por uno de sus creadores, en donde el consorcio en realidad lo que busca es fomentar, estandarizar, fomentar la interconexión entre los diferentes dispositivos para que sean entendibles, porque una de las cosas que se busca en Internet es que los equipos, aunque puedan ser de tecnologías distintas, diferentes proveedores, diferentes fabricantes y diferentes formas
de creación y de tecnología puedan comunicarse entre sí. Entonces, el consorcio W3C es una comunidad internacional donde las organizaciones miembros, personal a tiempo completo y el público en general trabajan conjuntamente para desarrollar estándares web. De tal manera que, entre la heterogeneidad que puede existir en Internet, puedan conectarse y entenderse. Los estándares W3C son protocolos, pautas y tecnologías interoperativas e internacionales creadas con la finalidad de guiar la web a un mejor rendimiento y mejorar la funcionalidad operativa de los navegadores y usuarios. La misión del W3C es guiar la web hacia su máximo potencial. Entonces, algunos de los aspectos que verifica la W3C es la calidad del código, accesibilidad para los usuarios, accesibilidad para dispositivos y la gestión de sitios, de tal manera que sean compatibles y se garantice la interconexión y el intercambio de información de una manera eficiente. Hay distintos estándares tecnológicos de la red de Internet. Uno de los, esta es una pila, bueno, es para que lo revisen con calma y vean los diferentes estándares que actualmente existen en las aplicaciones web, para aplicaciones móviles, para voz, para servicios web, para web semántica y para también seguridad y la forma como también da pauta para la arquitectura, los protocolos de comunicación, etc. Entonces, trate de definir una serie de elementos, por lo menos en el caso de las aplicaciones web, tenemos la CSS, XSL, XML y HTML, etc. Muchos de estos protocolos son comunes entre sí, otros se diferencian dependiendo de las características del grupo o el sector donde se apliquen. Sin embargo, la W3C lo que busca es facilitar toda la interconexión de los distintos dispositivos que pueden hacer a ver en Internet, incluyendo aquellos que le permita irse incorporando, aumentando la escalabilidad del mismo. De tal manera que hay una serie de productos que pueden consultarlos en la página de w3c.org que permite revisar la cantidad de, incluso la forma y la- las reglas que establece para su uso. Uno de los aspectos que hay que considerar es la seguridad de los ambientes web. Primeramente, cuando nosotros hablamos de informática, siempre sabemos que debemos estar vigilantes de la seguridad informática, de las aplicaciones, garantizar que los datos sean correctos, que sean utilizados por quienes eh, lo requieran, que no haya modificaciones sobre lo mismo y diferentes características. Entonces, la seguridad de informática, uno de los objetivos es minimizar los riesgos asociados al acceso y utilización de determinados sistemas de forma no autorizada y en general malintencionada. Entre los aspectos fundamentales de la seguridad informática está la integridad. Garantiza que los datos no sean modificados desde su creación sin autorización. Se debe asegurar que ningún intruso pueda capturar y modificar los datos en tránsito. Si hay un retiro de una cuenta que va a ser afectado, los montos que se registran deben ser los montos que en verdad se están solicitando. Y cuando se está en el proceso de ejecución de la transacción, no haya modificaciones de ninguno de los datos que están involucrados. La confidencialidad avala que la información almacenada en el sistema informático transmitida por la red solamente esté disponible para aquellas personas autorizadas a accederla. Por lo tanto, es uno de los aspectos importantes que tiene que considerar la autenticación y la confidencialidad de la información. Disponibilidad. Garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas de información y su disponibilidad en todo momento para los usuarios autorizados. No repudio
consiste en asegurar la participación de las partes en una comunicación. El uso y o modificación de la información por parte de un usuario debe ser irrefutable, es decir, el usuario no puede negar dicha acción, de tal manera que debe garantizarse la interconexión y la comunicación entre los involucrados en la comunicación existente. La autenticación asegura que solo los individuos autorizados tengan acceso a los recursos. Entonces, son uno de los aspectos fundamentales que se consideran dentro de la seguridad informática. Obviamente, estos aspectos se potencializan cuando hablamos de aplicaciones web, de tal manera que el riesgo es mayor. Cuando los sistemas estaban centralizados, aislados, si se quiere decir, en donde las aplicaciones tenías un servidor y unos clientes donde pertenecían a una sola corporación, era mucho más fácil establecer los controles. Ahora, cuando se coloca aplicaciones web donde se hacen transacciones a través del Internet, todos los riesgos que se mencionan acá se potencializan. Entonces, cuando hablamos de la seguridad y autenticación, la mayoría de los servidores web modernos nos permiten controlar desde el programa servidor aquellos aspectos relacionados con la seguridad y la autenticación de los usuarios. Entonces, los servidores web es una de las funciones que realizan para tratar de garantizar el proceso y la seguridad que debe existir en las transacciones. Entre los métodos usados por los servidores web, no son los únicos, pero entre está mediante archivo .htaccess. Es un archivo de nombre htaccess en el directorio del contenido web que se vaya a servir, indicando qué usuarios, máquinas, etcétera, tienen acceso a los archivos y su directorio del directorio donde está el archivo. Es decir, se establece allí como un directorio de los que les permiten tener acceso. Y a través de ese archivo se establece ese directorio que permite autenticar o saber quién tiene autorización para acceder a los datos. Otro método es especificar reglas de servicio de directorio y archivo en la configuración del servidor web, indicando que usuarios, máquinas pueden acceder a un archivo. Entonces, estas reglas, dependiendo al tipo de servidor, pueden variar, pero de alguna manera tratan de generalizar, de flexibilizar la forma como se realiza el control, pero también de establecer reglas claras y que garanticen la seguridad de los archivos, o mejor dicho, de los recursos. La autenticación, validación del nombre de usuario y contraseña proporcionados por el cliente. Hay una variedad de prestaciones ofrecidas por los servidores web. Uno es proporcionar al servidor web un archivo con nombre de usuario y contraseña contra el que se puede validar lo enviado por el cliente. Es decir, el servidor es el que tiene las claves y los usuarios. Los clientes no los conocen, simplemente lo envían y el servidor verifica si coinciden con sus registros. Proporcionar pasarelas que permitan delegar las tareas de autenticación y validación a otro software. No lo va a hacer el servidor, simplemente lo delegan a otros sistemas de seguridad que se encargan de todo el proceso. Obviamente son sistemas especializados en realizar labores de seguridad y muchos prefieren delegar, no dejarlo en el servidor, no comprometer el servidor, sino tenerlo, delegar esa función en otros proveedores de ese servicio. Entonces, de alguna forma, tenemos que los servidores web y las aplicaciones web deben considerar de una manera importante los aspectos de seguridad y en su desarrollo. Entonces, algo que toma relevancia, si anteriormente en las aplicaciones centralizadas era un problema, con las aplicaciones web, ese problema es mucho mayor, por lo tanto hay que tener una consideración mucho más elevada. Ok, continuando con la asignatura,
Ahora vamos a hablar un poco sobre la arquitectura de soluciones con la tecnología web. Eh, ya mencionamos un poco lo que sería la arquitectura cliente-servidor, las diferentes configuraciones, arquitecturas que hemos revisado de multicapa, de 2 capas, de 3 capas, de N niveles, dependiendo de la configuración que se haga en eso. Vamos a revisar un poco sobre las aplicaciones web, el diseño de una arquitectura de soluciones empleando tecnología web, las intranet, extranet, funcionalidad de los servicios web, beneficios de aplicaciones, patrón de arquitectura, eh, vista controlador y un poco del diseño de fase web. Entonces, primeramente, ¿qué es una aplicación web? Ya ustedes conocen mucho de aplicaciones web, han trabajado con ellas, están familiarizados porque ahorita es común conectarse a Internet y utilizar de alguna manera algunas de ellas, a veces de una manera muy natural porque ya están acostumbrados a hacerlo. Pero en realidad, ¿qué es una aplicación web? Es un tipo especial de aplicación, cliente-servidor, donde tanto el cliente, el navegador, explorador o visualizador, como el servidor web, cuando nos le referimos en este momento, y el protocolo mediante el que se comunica HTTP están estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones. Es decir, tenemos 3 elementos, que es el cliente, que está el navegador, el protocolo de comunicación y el servidor web. Sobre esa plataforma que vimos hace un momento, que son los elementos fundamentales en lo que se basa Internet, se crean las aplicaciones. Entonces, el protocolo HTTP, como lo mencionamos hace rato, forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones TCP/IP, que son los empleados de Internet. Estos protocolos permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información entre distintos computadores. O sea, lo que se busca es estandarizar la comunicación para que se entiendan los diferentes dispositivos y puedan ser compartidos los recursos que están en Internet. Hay 2 esquemas, vamos a decir, no los voy a revisar acá en profundidad, pero voy a mencionar que deben considerar que es el estándar ISO y el estándar Internet, donde uno trabaja con 7 capas para tratar de establecer la conexión o la comunicación entre 2 dispositivos y el de Internet que trabaja con 4 capas. Es una cuestión ya de revisarlo en función de lo que será la transmisión y eso se ve más cuando trabajamos en las aplicaciones de las redes. Entonces, dijimos que tenemos por un lado el cliente web. Es un programa en el que con el que interacciona el usuario para solicitar a un servidor web el envío de los recursos que desea obtener mediante HTTP. Cuando uno hace una petición simplemente porque quiere buscar información sobre servidores o servidores web, hace una petición y ese mensaje viaja a través eh, eh, a través de la red mediante protocolos HTTP para tratar de obtener esos recursos. La parte cliente de las aplicaciones web suele estar formada por código HTML, la forma que forma la página web más algo de código ejecutable realizado en script del navegador, que puede ser en JavaScript, WScript o cualquier otro lenguaje que permita realizar esa tarea. Los apples que se construyen, que son pequeños programas realizados en Java, principalmente, en donde se hacen algunas operaciones en el cliente. La misión del cliente web es interpretar las páginas HTML y los diferentes recursos que contienen imágenes y sonidos. Prácticamente el cliente lo que es un pedidor de recursos, lo que hace peticiones para que sean procesadas por otros, por internet, por otro servidor, de tal manera que pueda satisfacer sus requerimientos de información o de recursos. Obviamente alguien tiene que procesarlo y para ello está el servidor web. Entonces, el servidor web es un programa que está esperando permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web. En los sistemas Unix, por ejemplo, suelen ser demonios en los sistemas
En los sistemas Windows, por lo general, son agentes que están allí esperando ser solicitados. Entonces, tenemos a alguien que está como esperando permanentemente peticiones y alguien que ese es el servidor web, y alguien que está solicitando eh, eh, atemporalmente servicios, peticiones, recursos. Por lo tanto, requieren una comunicación. Y eso es lo que son los protocolos de comunicación que mencioné hace un momento, que facilitan que se puedan entender tanto el cliente como el servidor. Entonces tenemos, entre algunas tecnologías que pueden estar del lado del cliente, tenemos HTML, DHTML, CSS, JavaScript, Active, Apple, entre otras. Y del lado de ese servidor, SGI, SSI, ASP, PHP, Serverless, etc. Y HTTP como protocolo para que se comunique el cliente y el servidor. Obviamente, estos no son los únicos. Cada vez hay nuevas propuestas, nuevas herramientas, nuevas tecnologías que van a enriquecer este ecosistema. Entonces, siempre hay que estar actualizándose sobre este tipo de tecnología y que algunas más completas, otras más complejas, otras más sencillas, que van a buscar cumplir con estas tareas. Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente-servidor. Existen diferentes variantes de la arquitectura básica según cómo se implementan las diferentes funcionalidades. Las arquitecturas más comunes son, ya así como vimos que hay diferentes variantes en el caso de la arquitectura cliente-servidor, en 2 capas y n capas, en las arquitecturas de las aplicaciones web también conseguimos esa variante. Podemos conseguir todo en un servidor, es decir, un único computador aloja el servicio de HTTP, la lógica de negocio y la lógica de datos y los datos. Es decir, un servidor concentra todo y al cliente haciendo peticiones a ese servidor. El software que ofrece el servicio HTTP gestiona también la lógica de negocio. Las tecnologías que se emplean en esta arquitectura, algunas de ellas es ASP y PHP. De tal manera, si observan, tenemos el cliente por un lado, utilizando un navegador o un browser, y el servidor web más la base de datos en otro servidor que contiene todo el servicio HTTP, la base de datos. Entonces, el cliente hace una petición, la petición es atendida por el servicio HTTP, se consulta la base de datos para hacer las operaciones. La base de datos da una respuesta de acuerdo a la solicitud recibida y el servicio HTTP envía la respuesta al cliente. Pero todo el servicio, el procesamiento, la lógica de negocio más la base de datos están en un solo servidor. Una variante que tenemos es todo separado. Entonces, tenemos el servidor de datos separado. A partir de la arquitectura anterior se separa la lógica de datos y los datos a un servidor de datos específico. Es decir, tenemos el cliente con el browser, ya la base de datos y el servidor no está en un mismo servidor, sino la base de datos está en otro servidor y el servidor web que mantiene la lógica de negocio se conecta o se comunica con el cliente y hace las consultas a la base de datos. Es decir, las peticiones son recibidas por el servidor web y las consultas las hace al servidor de la base de datos de acuerdo a las peticiones que se tengan. También podemos tener todo en un servidor con servicios de aplicaciones. Es decir, se separa el servicio de aplicaciones, pero reside en un solo servidor. Entonces, se separa la lógica de negocio del servicio de HTTP, que en el caso anterior estaba la lógica de negocio y el servicio de HTTP en una sola aplicación, si podemos decirlo así, y
Y en este caso se separa, se extrae de la lógica de negocio de HTTP y se incluye el servicio de aplicaciones para gestionar los procesos que implementan la lógica del negocio. La tecnología que utiliza esta arquitectura es JSP. Entonces tenemos el cliente, se mantiene con su navegador, el servidor, ahora tenemos un servidor web, más aplicaciones, más la base de datos. Pueden estar en un mismo servidor, pero como servicio se separa el servicio HTTP, se separa del servicio de aplicaciones y la base de datos. Por lo tanto, el servicio HTTP consulta al servicio de aplicaciones, que es el que procesa o hace la gestión de negocio, y a través de este se hacen las peticiones a la base de datos. Otro esquema que tenemos es separar, como en el caso anterior, el servidor de base de datos del servidor de web más aplicaciones. Ya no todos están en un mismo servidor, sino tenemos el servidor de base de datos y el servidor web como en como en el segundo caso que teníamos, pero están separados. La lógica de negocio no está incluido en el servicio HTTP. Aunque puedan residir en el mismo servidor o en el mismo computador, como servicio son independientes. Otro esquema que tenemos es todo separado, cada uno en servidores separados. Tenemos el servidor web en un computador, el servidor de base de datos en otro computador y el servidor de aplicaciones en otro computador. Por su parte, el cliente sigue haciendo las peticiones. Las conexiones, las comunicaciones siguen dándose de igual manera, pero cada uno en un servidor diferente. Entonces, aquí podemos ver una comparación de cómo se integran los servidores. Vean que en el Web Service Script, entonces tenemos un servidor web y un servidor de base de datos con las lógicas de negocios separados, aunque están dentro del mismo servidor web. Y en el otro tenemos la lógica de negocio en un servidor, la lógica del servidor web en otro computador y el de base de datos en otro. Pero también podemos tener el servicio HTTP en un servidor y el servidor de base de datos y la lógica de negocio, o sea, la lógica de negocio y los datos en otro servidor. O sea, que hay distintos esquemas y dependiendo a la decisión que tome el desarrollador, cuál va a ser las características que van a tener la arquitectura que va a implementar. Juntos, separados, mixtos, etc. Entonces, hay diferentes formas de hacer la conexión. O sea, que no hay una forma única. Ventajas y desventajas de cada una de ellas. Pues, podemos tener velocidad en la comunicación, ganamos en velocidad, perdemos en seguridad, en lo otro ganamos en seguridad, en el acceso a los datos, pero la conexión es más lenta. ¿Tienen alguna pregunta? Que veo que están... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ajá, Aló, aló. sí, Creo que se ve, o sea, no sé, tiene rato que la pantalla se ve ahí entonces la diapositiva se ve que dice desarrollo web. Entonces no sé si se quedó pegado. ¿en cuál? ¿En la primera? Sí. Queda también solo un minuto de clase, profesor. ¿Cómo? No sé si quiere refrescar el enlace. Que solamente queda un minuto. No sé si quiere refrescar. Bueno, sí, se va a cerrar y nos conectamos y mostramos nuevamente las láminas en la siguiente sesión.